Este hombre sobrevivió a que le atravesara una barra de metal el cráneo, pero lo que realmente murió ese día fue su personalidad. O al menos eso es lo que nos hizo creer la historia durante una década. Mi nombre es Tabata y aquí hablamos de neurociencia. Ocurrió en 1848. Phineas Gage tenía 25 años y trabajaba como capataz dirigiendo a una cuadrilla encargada de despejar y preparar el terreno rocoso para tender las vías del ferrocarril de Rutland y Burlington en Vermont. Para abrir el paso tenían una técnica llamada voladura de rocas. Perforaban la piedra, vertían la pólvora en el fondo y la apisonaban con una barra de metal para compactarla. Esto tapaba el orificio y encauzaba la fuerza de la explosión hacia las paredes de la roca, agrietándola y rompiéndola para poder despejar el paso. Pero esta vez salió mal. Mientras usaba la barra de hierro para empaquetar la carga, una chispa por fricción activó la pólvora antes de tiempo. La carga explotó hacia afuera, haciendo que la barra cayera directamente por el lado de la cara a Gage, fracturándole la mandíbula superior debajo de su ojo izquierdo, pasando por detrás del ojo y saliendo por la parte superior de su cráneo, para finalmente aterrizar 30 yardas, 27 metros detrás de él. Lo subieron a una carreta para poder llevarlo al médico más cercano, que estaba en un hotel. Cuando el médico famoso de este caso, el Dr. John Harlow, lo examinó, no podía creer que siguiera vivo. Y no solo vivo, que estuviera hablando y que se moviera. Lo más loco de todo es que Gage se recuperó rapidísimo. En 4 semanas ya lo había dado de alta y el Dr. Harlow mencionaba que su memoria había quedado intacta. Pero el problema sucede cuando regresa con sus compañeros y ellos notan algo extraño en él. Y dicen una frase que va a marcar la historia para siempre. Gage ya no es Gage. Y justo aquí es donde comienza el chisme científico que se sale por completo de control. Si buscas esta historia en internet o en libros antiguos, puedes llegar a escuchar descripciones de Gage como un psicópata o alguien que nunca pudo regresar a trabajar. Pero la verdad es que todo esto fue mentira. Realmente hay muy poquitas fuentes primarias y directas de la época que nos pueden explicar lo que realmente le sucedió a Gage. La primera es una carta escrita por el Dr. Harlow en noviembre de 1848 y se la dirige al editor del Boston Medical and Surgical Journal. Pero no fue hasta 1868 en donde, bajo el título Recovery from the Passage of an Iron Bar Through the Head, es que realmente Harlow cuenta lo que le pasó a Gage. Esto fue lo que describió exactamente. El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parece haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, en ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante. Gage no se volvió un monstruo de película, simplemente perdió sus filtros sociales. Se volvió grosero, terco e impulsivo, sí. Y por eso es que realmente pierde su trabajo como capataz, no porque perdió su inteligencia, sino porque era demasiado difícil trabajar con alguien tan conflictivo. De hecho, tiempo después se muda a Chile y trabaja varios años manejando carruajes con caballos. Y claro, en este trabajo requería de coordinación, de habilidades sociales, motoras. Y esto nos comprueba que Gage realmente no estaba destruido por completo. Su cerebro de alguna forma se estaba adaptando. Ahora, ¿por qué la gente inventó tantas historias alrededor de su accidente? En el siglo XIX, los científicos estaban metidos en una pelea campal sobre cómo funcionaba el cerebro. Y el caso de Gage era una especie de trofeo que todos querían llevarse. Estaban los del bando holístico, que decían que el cerebro funcionaba como un todo unificado. Y estaban los del bando de la especialización, que decían que cada zona del cerebro tenía una tarea específica. A esto se le llamó frenología, la idea de que la personalidad estaba atada a cada uno de los bultos del cerebro, las circunvoluciones. Su diálogo era algo así. Ven, le atravesó una barra de hierro en la cabeza y sigue caminando y hablando. No, es que ustedes no están entendiendo. La barra atravesó justamente la zona de la habilidad. Por eso ahora Phineas es un bravucón. De toda esta confusión no llegó la claridad hasta 1861, con Paul Broca, que estudió a un paciente llamado Tan porque era la única palabra que podía decir,
Y cuando Tan murió, él descubrió el punto exacto en donde generamos el habla. Y esta fue la primera prueba de que el cerebro sí tiene áreas especializadas. Ahora, retomando el caso de Phineas Gage y el reporte que hizo el Dr. Harlow, todo esto se metió a un cajón que no se abriría hasta 10 años después, cuando llegó un médico inglés llamado David Ferrier en 1873. Ferrier estaba haciendo experimentos estimulando eléctricamente el cerebro de animales y descubrió que al manipular la parte frontal en los simios, sus sentidos y movimientos seguían normales, pero su conducta cambiaba. Buscando en libros viejos para ver si encontraba alguna prueba de algún caso similar en humanos, encontró el de Phineas Gage. Y el 15 de marzo de 1878, Ferrier se paró enfrente de los médicos más importantes de Londres y les dijo: miren, este caso es de hace 30 años. Lo que le pasó a Gage es la prueba de que el lóbulo frontal hace funciones ejecutivas superiores, tales como la personalidad, el control emocional y el juicio moral. Y ese día, Gage entró oficialmente en los libros de historia de neurociencia. Gage murió en 1860 tras sufrir ataques de convulsiones por su misma condición. Lo enterraron y años después exhumaron su cráneo, que ahora está en el Museo de Harvard. Y el verdadero análisis profundo se reveló en 2012, porque con este cráneo, un grupo de científicos logró hacer un modelado 3D y recreó el mapa exacto de su lesión. Descubrieron que perdió mucha menos materia gris que materia blanca, en donde el impacto afectó la conexión entre su corteza orbitofrontal del autocontrol y su sistema límbico, el de las emociones. Por eso Gage podía pensar, trabajar, pero no podía controlar sus emociones. Al final, la historia de Phineas Gage no es la historia de un monstruo. Él nunca se hubiera imaginado que este accidente iba a pasar a la historia como lo hizo y revolucionar el campo de la neurociencia.